diferencia en eficacia. La diferencia es marginal. Por eso uno puede utilizar dosis más pequeñitas. Bueno, si usted usa una estatina y el paciente tiene mialgia, no la tolera, ¿no? Y ustedes quieren bajarle el colesterol, bueno, pueden utilizar ese número. Recuerden que 2, 5, 7, 5 y 10 tienen casi la misma eficacia. No le hace nada a los triglicéridos, no le hace nada al HDL. Y en combinación, si es ventajosa, puede reducir el LDL hasta el 65%, dependiendo con qué estatina la combine, pero puede ir hasta el 65% en promedio. Ese es el promedio, puede lograr más, porque ese es el promedio. Hay algunos que le bajan más, otros que le bajan menos. Bien, entonces, ¿cómo lograr la meta LDL? A veces es mucho más sencillo con una terapia combinada, porque uno puede utilizar dosis pequeñas de 2 medicamentos y lograr lo mismo. Entonces, fíjense, ahí tenemos el hígado. Vamos a ver cómo es el origen del colesterol del plasma. Vamos a poner el intestino, un vaso suprahepático y el paciente, o nosotros mismos. Comemos. Puse ahí un huevo porque les dije que era el alimento de naturaleza que más colesterol tenía. Alimentación. Con la alimentación ingresa colesterol. Ese colesterol lo absorbemos y ese colesterol llega al hígado. Entonces, parte del colesterol que el hígado ensambla en la partícula VLDL viene de la alimentación. Ahí lo tiene. Por otro lado, nosotros tomamos los ácidos grasos, los beta oxidamos, obtenemos acetil-CoA y a partir del acetil-CoA sintetizamos colesterol. Entonces, el colesterol del hígado es síntesis, que hace el hígado, síntesis endógena de colesterol, y lo que aportó la alimentación, que puede llegar del 20 al 30%. Ese colesterol lo une a la ApoB100 y forma la VLDL, lo ensambla, y ahí ensambla también triglicéridos y fosfolípidos, pero como estamos refiriendo al colesterol, ese es el ensamble y eso se escapa al plasma. Ese VLDL se metaboliza, va primero a IDL y de LDL va a LDL. Entonces el LDL que está en el plasma, ¿qué tiene? El colesterol que comemos y el colesterol que sintetiza aquí. Bueno, tenemos ahora al paciente. Entonces el paciente come. Eso que le expliqué, me voy a detener ahí. Revisen las historias clínicas atrás y miren cuando le dieron la estatina. Van a ver que el colesterol total estaba alto a expensas del LDL, le dieron la estatina, le pidieron el control, el colesterol bajó el total a expensas del LDL. Bien, sígalo tomando. El paciente regresa a los 2 meses o los 3 meses que le pidieron el control y el paciente siguió tomando el medicamento, pero ahora el colesterol total y el LDL están un poquito más altos. ¿Por qué ocurrió eso? Eso ocurrió por un mecanismo de compensación fisiológica. Si yo freno la síntesis, el organismo recurre para mantener el pool constante a absorber más. Por eso se va hacia arriba. Entonces, ¿qué ocurre? El paciente come, ahí está el colesterol, yo le doy ezetimiba, entonces el colesterol viene y no se puede absorber. Yo le doy la estatina, la acetil-CoA, no se puede transformar el colesterol. Entonces absorbo menos, sintetizo menos, el colesterol en el hígado baja y entonces eso lleva a una baja del colesterol de LDL. Bien, fíjense,
Todos estos estudios que se hicieron son estudios interesantes, porque estos estudios de eficacia y seguridad lo que hicieron es comparar la estatina sola a distintas dosis versus la combinación fija. Entonces, aquí ustedes ven que ezetimiba más brava, 10 más 10 reduce 34. El otro grupo tomó 20, reduce 23. Tomó 40, reduce 31. Entonces, fíjense, 10 más 10 es más que 40. Véanlo con loba. 10 de ezetimiba más 10 de loba, 34. Loba 20, 26, loba 40, 30. Y 10 más 10 es más que 40 de loba. Véanlo con simvastatina. 10 más 10, 46. Simba 20, 36. Simba 40, 38. Simba 80, 45. 10 más 10, por lo menos igual a 80. Véanlo con atorva. 10 más 10, 20 de atorva, 40 de atorva, 80 de atorva. 10 más 10 igual a 80. Entonces, ezetimiba 10 más 10 es igual a 80 de la estatina sola. Entonces, por eso la combinación, estoy utilizando dosis pequeñas de dos medicamentos para conseguir la misma eficacia. La evidencia de la combinación, esto costó bastante, porque los primeros estudios como el ENHANE, con la combinación, le dio maluco al laboratorio. Entonces diseñaron este estudio, el IMPROVE, ¿no?, que dio positivo. O sea, aquí ustedes tienen en amarillo la combinación de ezetimiba simba, reduce más el LDL 53.7, mientras que en azul la molécula sola reduce 69.5, o sea, es más eficaz la combinación, y en eventos cardiovasculares también. Entonces, esta fue la evidencia que demostró que agregar ezetimiba con estatina era beneficioso, que se reduce el LDL aún más y que reduce los eventos cardiovasculares, y que por eso el LDL entre más bajo mejor. Y fíjense, este estudio salió, se publicó en noviembre del 2013, ¿no? Se presentó en un congreso de la Asociación Americana de Cardiología. O sea, ellos tienen dos congresos grandes, el del Colegio Americano de Cardiología, que es en marzo, y el del colegio y el de la asociación, que se hace en noviembre. Este presentó en noviembre. Pero se presentó ahí, y ahí ellos publicaron una guía, una guía conjunta de la AJA con el Colegio Americano de Cardiología, y entonces se tuvieron que retractar de esa guía. Porque cuando salió esa guía, ellos dijeron que a los médicos, no midan más el colesterol. Empiecen a usar estatina sin medir el colesterol. Porque estaba en duda si el colesterol entre más bajo mejor. Y en ese mismo entonces se tuvieron que retractar, ¿no? Y bueno, esa guía que tiene un montón de cosas, pero bueno, el que se quedó con esa guía la sigue diciendo. Entonces, este estudio confirma que ezetimiba es segura y que da beneficio. Fibrato. Esta es una molécula que en la época en que no había estatina, o que iniciaron las estatinas, eran los medicamentos más vendidos. Y le estoy hablando de eso, se mantuvo desde el 86 como hasta el 92 más o menos. ¿Y los fibratos qué hacen?
reducen los triglicéridos hasta en un 50%, 25 a 50%, aumentan el HDL hasta un 15% y disminuyen las LDL pequeñas y densas. Es un medicamento ideal para el paciente con dislipidemia aterogénica, ¿no? De todos los pacientes con diabetes, o sea, pacientes que tienen triglicéridos altos, HDL baja y LDL pequeñas y densas altas, que es la característica de la dislipidemia en los pacientes con diabetes. Entonces lo disminuyen 10 a 15%. O sea, cambia el fenotipo de las LDL a grandes y bollantes. Bueno, acá un mensaje importante. Porque a veces pareciera ser que la gente tiene la idea que las LDL malas son las LDL pequeñas y densas. No, la LDL es mala cuando está alta, independientemente de si es bollante o es pequeña. Lo que tenemos que tener es unas cifras adecuadas para el riesgo cardiovascular del paciente. Claro que las que son más aterogénicas, todas son aterogénicas en exceso, y las más aterogénicas son las más densas y las más chiquititas. En la primera evidencia que salió, por eso que se vendía mucho fibrato. En la primera media década de la estatina se vendía más fibrato, porque era lo que tenía, ya estábamos en el paradigma de la medicina basada en evidencia. Ya estábamos en ese paradigma. Y ellos tenían una evidencia sólida, que era el estudio de corazón de Helsinki. Recién empezaban, digamos, estos estudios, estos experimentos clínicos controlados, aleatorizados, doble ciego, triple sordo, estudios de primer nivel, ¿no? Recién empezaba, y estaba el estudio de corazón de Helsinki, que se publicó en el año 86. Esa es la evidencia más sólida. Se hizo con gemfibrociclo, que fue uno de los primeros fibratos que salió después del clorfibrato. Y un estudio de prevención secundaria, que es el estudio sabría como BEIFIT. Es un estudio que se hizo en veteranos. O sea, los veteranos los agarran para. Los veteranos de todos nos agarran para todos los estudios, ya les pagan, ¿no? No son voluntarios, son voluntarios pagos. Ese es un estudio de prevención secundaria. Entonces, el estudio de corazón de Helsinki, ¿qué se preguntó? Se preguntó esto: la terapia con fibrato en pacientes de prevención primaria, no han tenido evento cardiovascular, más hipertrigliceridemia y colesterol de HDL bajo, ¿trae beneficio en la mortalidad cardiovascular? Esa es la pregunta. Colesterol total, 290 para ingresar al estudio, triglicéridos 370, este es el promedio, colesterol LDL de 188. Incluyó 4.081 pacientes entre 40 y 55 años que no habían tenido evento cardiovascular, infarto previo, y eran 100% hombres. Esto es muy importante. Fíjense, la medicina basada en evidencia, ¿no?, que es el paradigma que a ustedes les tocó vivir, y a los que tenemos el año acumulado también en las últimas décadas vivir con ese paradigma, tiene sus principios básicos que no se respetan. Este estudio yo solamente se lo puedo aplicar a una persona que tuviera los criterios de inclusión y ninguno de exclusión de este estudio. Ese es el principio básico de la medicina basada en evidencia. Si a mí me llega un paciente de más de 55 años, yo no le voy a dar esto porque la evidencia del estudio de corazón de Helsinki, no, ese estudio no aplica ahí. Tiene 62 años. Y ese estudio incluyó pacientes hasta 55 años. Bueno, pero es la mejor evidencia disponible. Bueno, ahora sí.
es la mejor evidencia disponible. Uno puede extrapolar que él de 62 años se puede beneficiar, pero no es una evidencia, digamos, sólida para ese paciente. No se le puede aplicar a mujeres, porque se hizo en hombres, 100% hombres. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, yo se lo puedo aplicar diciendo que la mujer es terrícola, ¿no? Y el hombre es terrícola. Entonces, la mejor evidencia en terrícola, ¿sí?, es ese estudio. Bueno, ¿sí?, pero no es una evidencia convincente. Si aleatorizar significa darle a todo el mundo el mismo chance de pertenecer a cualquiera de los dos grupos. De tal forma que cuando uno compara los dos grupos son idénticos en todo, excepto en la intervención. Entonces uno tomó fenfibrosib, 1200 miligramos, y otro tomó placebo. Seguimiento a 5 años. Fíjense lo que se logró: una reducción del colesterol total del 11%, LDL del 10%, reducción del triglicéridos del 43% y aumento de HDL del 10%. Eso fue lo que se logró sobre los lípidos. En punto final, ¿qué se logró? Infarto de miocardio, reducción del 34%. Infarto de miocardio. No hubo reducción de muerte por todas las causas. Cuando se hace un subanálisis y se separan los que tenían colesterol total, la relación colesterol total, colesterol HDL mayor de 5 y triglicéridos, los que tenían menos de 200 y los que tenían más de 200, fíjense que hubo una diferencia sustancial. En vez de fue de 34, fue del 71%. Entonces, es decir, cuando uno tiene un paciente, ¿sí?, que tiene una relación de colesterol total, HDL mayor de 5 y triglicéridos más de 200, ahí la respuesta fue mucho mejor. De prevención secundaria, el estudio Beige. ¿Qué se preguntó ese estudio? Ese estudio se preguntó lo siguiente: ¿aumentar el colesterol de HDL disminuye la frecuencia de eventos coronarios en individuos de prevención secundaria con HDL bajo y LDL promedio? Entonces fíjense que estos pacientes tenían colesterol HDL menos de 40, triglicéridos menos de 300 y LDL menos de 140. Entonces, claro, si usted en el consultorio tiene un paciente con esta característica, un paciente de prevención secundaria, que tiene un LDL que no es muy alto, menos de 140, que tiene un HDL bajo, menos de 40, y triglicéridos 200 y menos de 300, ¿sí?, este paciente se puede beneficiar si no tolera una estatina. 2.531 pacientes menores de 75 años tenían infarto previo, y nuevamente todos hombres. Todos hombres. 1.200 en fibrosib, 900 placebo, 5.1, un año, mortalidad total y eventos coronarios. Esa fue la reducción en triglicéridos, 24.5, un aumento de HDL de 7.5, y fíjense la mortalidad que pasó. Eventos coronarios, reducción 22%. Necesito tratar 22 pacientes para evitar un evento coronario, pero la mortalidad total no fue significativa. Bueno, y le mostré los dos estudios positivos, porque después de una cantidad de estudios, ¿no?, que he hecho con fibrato, y ha sido cuesta arriba, ¿no?, demostrar, evitar eventos. Les muestro el estudio A, el brazo de lípido, publicado en 2010. Este estudio armó un revuelo,
¿Por qué? Porque lo que pasa es esto, o sea, en medicina están los estudios independientes. Estudios independientes. Estudios independientes son los estudios que son patrocinados por los institutos nacionales de salud de los países. Este lo patrocinó el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Ahí no hay ningún sesgo, ahí no hay nada, y ahí sí es una investigación donde un grupo de investigadores se reúne, vamos a enseñar un estudio con este, ¿sí? Bueno, y este estudio tenía muchas cosas. Y este fue el estudio que dijo, ojo, porque el estudio hizo dos grupos. Vamos a tener un grupo de pacientes con hemoglobina glucosilada cerca a 8. Están contando algo interesante. Entonces, vamos a hacer un grupo que tenga cercano a 8 y un grupo cercano a 6,5. Pues lo pararon. Los de 6,5 se estaban muriendo. Y entonces ahí cuando dijeron, no, es que tenemos que individualizar, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, uno de los brazos de este estudio es decir, bueno, estos son los pacientes, aquí tenemos todos, 5.000 pacientes. Todos están con estatina y están en meta. Bueno, separemos. Fibrato, almidón. Y veamos qué pasa. Fíjense lo que pasó. Pero fibrato y placebo, nada. Como si le hubieran dado agua. No pasó nada. O sea, agregarle un fibrato no dio ningún beneficio. Bueno, pero después viene la quinta pata al gato. Entonces, en estos estudios siempre ya alguien dice, vamos a hacer un subanálisis. No hacer un subanálisis, no es un estudio, es una observación. Entonces, en el subanálisis vieron que los pacientes que tenían triglicéridos altos y HDL bajo, hubo una reducción del 31% de eventos cardiovasculares, pero solamente el 17% de los pacientes tenían esa característica. Entonces, es una observación. Yo tengo que diseñar un estudio, ¿sí?, y tomar esos pacientes y aleatorizarlos a placebo y fibrato para demostrar si es beneficioso, porque este es un subanálisis. Claro, quizás fue un error, pero lo que tuvo que haber hecho el ACO no lo hizo, y disculpa, no lo hizo. Lo que ellos tenían que haber hecho es haber tomado esa población, ese 17%, y haber hecho eso, pero no lo hicieron, se lo dieron a todos. Ácido omega 3, tiene que venir a la jornada, que ahí voy a hablar de omega